Algunos momentos en la naturaleza no necesitan sonido para emocionarte. Solo necesitan una mirada, un solo paso o una mano que se extienda en el momento adecuado. Esta historia es un viaje a través de la vida y la muerte, el instinto y la empatía. Cuando un león hambriento se llevó a un elefante bebé bajo el sol abrasador, nadie esperaba que el milagro comenzara con silencio. Una madre que no se rendía y humanos que decidieron arrodillarse en lugar de intervenir. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que sucede a continuación puede dejarte sin palabras. El sol africano, aún implacable a última hora de la tarde, proyectaba largas sombras doradas sobre la sabana seca. El aire brillaba sobre la tierra agrietada como un espejismo, y cada brizna de hierba amarilla parecía lo suficientemente afilada como para hacer sangre. Durante horas, la manada de elefantes se había movido como una sola, lenta, deliberada y pesada, consciente de la distancia y la sequía. Sus pasos levantaban tierra seca, dejando un rastro débil y polvoriento que se curvaba y desaparecía en el horizonte. Pero uno de ellos se había alejado. Ellie, de apenas 3 meses de edad, había nacido durante las lluvias, y su mundo siempre había olido a tierra húmeda y leche caliente. Este calor seco y polvoriento era nuevo para ella. Los charcos de barro que quedaban en el lecho seco del río brillaban como un tesoro, y Ellie se había quedado atrás, chapoteando con sus pequeñas patas y jugando con trozos de arcilla húmeda con su trompa. No se dio cuenta de que la manada seguía adelante. No se dio cuenta de que el viento había dejado de soplar. No se dio cuenta de que su madre, Grace, había mirado atrás 2 veces, esperando, y luego había seguido adelante con los demás a regañadientes. Todo sucedió en silencio. No se oían pájaros ni insectos. La sabana se sumió en un extraño silencio, una pausa entre respiraciones. Ellie levantó la cabeza y agitó las orejas como si intentara sacudirse la sensación de que algo había cambiado. Estaba sola. Al otro lado del paisaje, más allá de las rocas calentadas por el sol, había un trozo de hierba que hacía tiempo que se había secado y doblado bajo el calor. Ocultos bajo ese velo quebradizo, un par de ojos ámbar parpadearon. El león llevaba más de una hora sin moverse. Su respiración era superficial, sus costillas visibles. Una pata delantera se curvaba de forma extraña debajo de él. Había cazado mal desde que comenzó la estación seca. Un ligamento desgarrado semanas atrás le había imposibilitado perseguir a sus presas, pero podía esperar, podía aguantar. Y hoy le había traído un milagro, una cría sola. Ellie no vio al león levantarse. Seguía jugando en el barro, envuelta en la dulce inocencia de una criatura que nunca había visto el peligro. Su trompa recogió un chorro de agua sucia. Le goteaba por la barbilla y gorjeaba suavemente para sí misma, sin darse cuenta de que, desde la hierba alta, un depredador había comenzado a acecharla, no con rapidez ni con velocidad, sino con desesperación. Cerca de la parte delantera de la manada, Grace se detuvo. Algo la atrajo, un silencio demasiado profundo. Aguzó las orejas, giró la cabeza, pero el calor difuminaba el horizonte y el olor familiar de su cría ya se había desvanecido bajo el polvo y la distancia. Dudó. Una matriarca a su lado gruñó en voz baja, instándola a seguir adelante. Así que, a regañadientes, Grace siguió adelante, sin darse cuenta de que cada paso que daba la alejaba más del momento que lo decidiría todo. Las orejas de Ellie volvieron a moverse. El barro ya no le parecía tan divertido. La brisa había desaparecido por completo y la luz del sol, antes juguetona, ahora le pesaba sobre la espalda. Se giró y escudriñó el horizonte en busca de su madre, con las orejas moviéndose suavemente en una silenciosa confusión. Nada se movía. Entonces, el león salió de la hierba. Sin rugir, sin correr, solo con un paso deliberado y cojeando. Ellie se quedó paralizada. No embistió, no saltó, simplemente caminó hacia ella con la certeza de alguien que sabía que la distancia entre la vida y el hambre se había reducido a unos centímetros. Su pelaje era irregular, su cuerpo delgado, pero sus ojos se fijaron en Ellie con el peso del destino. La pequeña elefanta se dio la vuelta y echó a correr.
Sus patas resbalaron en la arcilla húmeda mientras se apresuraba a subir el terraplén. El barro que antes le había dado alegría, ahora amenazaba con detenerla. Gritó agudo, asustada, y su grito resonó en la llanura desierta. En algún lugar lejano, un pájaro se asustó y echó a volar. Pero el león estaba demasiado cerca y demasiado hambriento. Se abalanzó sobre ella. Sus dientes se cerraron sobre la suave piel detrás de su oreja, no para matarla, sino para agarrarla, tirar de ella y arrastrarla. Ellie tropezó hacia adelante y luego hacia atrás mientras el león utilizaba todo su peso para derribarla. Volvió a gritar, pero el sonido quedó amortiguado por el polvo y el miedo. El león comenzó a arrastrarla centímetro a centímetro lejos de la orilla del río. El barro dio paso a la arena seca y pronto sus pequeñas piernas rozaban la grava y las espinas. Ella se debatía. Él la sujetaba. Su aliento era cálido contra su costado. El viento no había vuelto. No se oía ningún sonido, salvo el suave roce de la piel contra la arena y el ocasional golpe sordo del león ajustando su agarre. Las nubes comenzaron a acumularse en el cielo. No nubes de lluvia, sino nubes espesas y secas que intensificaban el color dorado del cielo. La luz se atenuó lo suficiente como para proyectar sombras donde antes no las había. Y en algún lugar a kilómetros de distancia, una mujer en un safari fotográfico tomó una fotografía del cielo, sin saber que no muy lejos de ella se estaba desarrollando una escena impensable. El león se detuvo bajo una acacia, a la sombra y quieto. Ellie estaba demasiado cansada para luchar ahora. Su respiración era entrecortada. Su trompa se curvó protectora hacia su propio pecho. El león no la soltó. Miró fijamente a través de la llanura, atento a posibles rivales, pero no había ninguno. No había otros leones, ni hienas, ni elefantes, solo él y ella. Un buitre voló en círculos una vez muy por encima de ellos. Y en ese silencio insoportable, la sabana contuvo la respiración, esperando a ver qué pasaría a continuación. Incluso a la sombra, el calor no remitía. El león yacía junto a la pequeña cría de elefante, con la respiración entrecortada y los músculos temblando por el esfuerzo de haberla arrastrado hasta allí. Ellie, aún consciente, intentó levantar la cabeza una vez, pero volvió a caer con un golpe sordo contra el polvo. Su pequeño pecho subía y bajaba, cada respiración más forzada que la anterior. Durante un momento, nada se movió. Desde la distancia, la escena podría haber parecido tranquila, un depredador descansando cerca de su presa, sin caos, sin ruido. Pero de cerca, era cruda, inquietante. Los ojos del león nunca se cerraban. Su mirada barría el horizonte una y otra vez, esperando amenazas que no podía permitirse. Sabía que era vulnerable, estaba herido, solo. Y si otros leones, o peor aún, hienas, olían la sangre, vendrían. Esta cría, esta apuesta le había costado todo lo que le quedaba. Y aún así, podría no ser suficiente. Ellie parpadeó. El polvo se le pegaba a las pestañas. Le dolía el cuerpo en lugares demasiado profundos para nombrarlos. No sabía por qué el mundo se había vuelto del revés, solo que el olor de su madre había desaparecido. La tierra estaba demasiado caliente y la criatura a su lado respiraba como un trueno. Una brisa cálida comenzó a soplar, débil pero bienvenida. Traía el olor penetrante de la hierba aplastada y el estiércol lejano. En algún lugar, los oxos gritaron, sin alertar de nada en particular, pero fue el león quien se tensó primero. Movió las orejas, entrecerró los ojos. Olía algo. No era un elefante, ni una hiena. Era su madre, Grace. Al otro lado de la sabana, la gran matriarca se había detenido de nuevo. La manada había continuado sin ella, confiando en su fuerza y en su juicio. Pero Grace no podía quitarse de la cabeza la sensación que le recorría la espalda. Algo no estaba bien. Se irguió, escudriñando con la mirada las llanuras resplandecientes, y luego se dio la vuelta, sin caminar, sin vacilar, sino corriendo. Sus enormes patas se movían a una velocidad aterradora. El suelo temblaba. Las hojas secas se arremolinaban detrás de ella como humo, y desde lo más profundo de su ser comenzó a surgir un sonido, un rugido grave y pulsante que se convirtió en un bramido tan fuerte, tan primitivo, que parecía partir el aire.
El león también lo oyó. Se levantó con rigidez y retrocedió hacia un grupo de arbustos espinosos. Su pata herida temblaba debajo de él. No podía correr más rápido que ella, no podía luchar contra ella, pero no abandonaría su presa. Todavía no. Ellie se movió al oír esa voz sagrada y familiar que atravesaba la neblina del dolor. Abrió los ojos, curvó la trompa hacia el sonido, y entonces, como una tormenta a toda velocidad, llegó Grace. No se detuvo, no pensó. Su enorme cuerpo irrumpió a través de la nube de polvo, con las orejas bien abiertas y los ojos fijos en el león. Sus pies golpearon el suelo hacia él, sacudiendo la tierra, y su voz rugió como el viento a través de un cañón. El león gruñó, bajando la cabeza, pero no huyó, se mantuvo firme. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era desesperación, el hambre lo había llevado hasta allí, no habría una segunda oportunidad. Se abalanzó, no sobre Grace, sino sobre Ellie, como advertencia. No te acerques. Grace se detuvo en seco, a pocos metros de él, con el polvo y los escombros arremolinándose a su alrededor como el humo de un incendio. Sus orejas se abrieron de par en par. Su trompa azotó una vez, golpeando el suelo. El sonido retumbó como un rayo, pero el león no se movió. Se cernió sobre Ellie, sin atacar, pero tampoco rindiéndose. Y por primera vez, la sabana vio algo nuevo. Una madre y un depredador enzarzados en una guerra silenciosa, ninguno dispuesto a ceder. El león, demacrado y temblando. Grace se erigía imponente e inmóvil. Ellie gimió suavemente. Ese sonido rompió algo. Grace dio un lento paso adelante. Sus pies se hundieron en el polvo. Sus ojos, salvajes de furia momentos antes, ahora se suavizaron. Extendió la trompa, no hacia el león, sino hacia su hija. El león observó y algo en sus huesos. Esa vieja sabiduría transmitida a través de la sangre y el aliento le dijo que esto había terminado. Retrocedió, no mucho, no rápidamente, sino con la dignidad de un rey obligado a retirarse. El dolor en su pata le hizo tropezar. Sus costados se agitaban con el esfuerzo. Miró una vez más a Ellie, luego a Grace, y se adentró en la hierba alta. Desapareció. Grace se apresuró a avanzar. Su trompa recorrió cada centímetro del pequeño cuerpo de Ellie. Olía sangre, calor, moretones. No había huesos rotos, pero la cría estaba demasiado débil para ponerse de pie. Grace se colocó sobre ella, con las patas bien abiertas, creando sombra con su cuerpo. Movió las orejas constantemente para mantener a raya a las moscas. Ellie extendió la trompa y encontró la pata de su madre. No hizo ningún ruido. Todavía no, pero no era necesario. Estaban juntas de nuevo, pero el peligro no había pasado. El león podía volver o podían venir otros, y la cría estaba demasiado débil para moverse. Grace levantó la cabeza. Volvió a barritar, esta vez no con furia, sino pidiendo ayuda, y a kilómetros de distancia, en lo profundo del puesto avanzado de la estación de guardabosques, una radio cobró vida con un crujido. ¿Has oído eso?, preguntó una voz. Sí, respondió otra. Tenemos que ponernos en marcha ahora mismo. De vuelta en la sabana, Grace siguió vigilando. El sol se estaba poniendo. Las sombras se alargaban. Ellie temblaba debajo de ella. El aire, denso por el polvo y el calor, presionaba como una advertencia. Todavía no habían regresado otros elefantes. Ninguna manada respondía a su llamada. Estaba sola con su cría y no se iría. El calor se intensificaba a medida que pasaban los minutos. Grace se colocó sobre Ellie, formando con su enorme cuerpo una pared viva entre su cría y la llanura abierta. El polvo se adhería a su piel, depositándose en los profundos pliegues de sus piernas y pecho. Apenas lo notaba. Toda su atención se centraba en el leve subir y bajar de las costillas de Ellie. Cada respiración era importante ahora. Cada segundo contaba. Ellie intentó moverse de nuevo. Sus piernas temblaban, inútiles bajo su pequeño cuerpo. Un débil sonido escapó de su garganta, más un suspiro que una voz. Grace respondió de inmediato, bajando la cabeza y tocando la cara de Ellie con la punta de su trompa, con un gesto lento y deliberado, como si le recordara a su cría cómo mantenerse anclada al mundo.
El suelo aún estaba caliente por el sol, casi ardiendo, y Grace volvió a cambiar su peso para ampliar la sombra que proyectaba, luchando contra el calor implacable de la única manera que podía. El león había desaparecido entre la hierba, pero su presencia perduraba como un moratón. Grace sabía que no debía creer que el peligro había desaparecido. Los depredadores rara vez dejaban atrás una presa sin motivo. El hambre lo había llevado hasta allí, y el hambre tenía la costumbre de volver. Cuando el sol se puso lejos, más allá del horizonte resplandeciente, dos figuras se movieron rápidamente por un camino de tierra que atravesaba la reserva. Daniel conducía con una mano en el volante, con la mirada fija en el terreno que tenía delante. A su lado, Lucas se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente mientras otra llamada lejana resonaba en la sabana, grave y urgente. «Eso no es normal», dijo Lucas. «Está llamando otra vez». Daniel asintió. Llevaba casi 20 años trabajando en la protección de la fauna salvaje. Había oído antes llamadas de socorro de elefantes atrapados en alambres, de crías separadas por cazadores furtivos, de madres que sabían que se les acababa el tiempo. Esta tenía más peso. No era ira. No era una advertencia. Era miedo. Se desviaron de la pista y se adentraron en la hierba, con el vehículo rebotando mientras la suspensión se tensaba. El polvo se arremolinaba detrás de ellos. Esta era la parte del trabajo que ningún video de formación había capturado jamás. Los momentos en los que había que tomar decisiones rápidas, en los que la respuesta de emergencia no se basaba en protocolos, sino en el instinto. En este tipo de trabajo, no había ninguna póliza de seguro que pudiera deshacer una mala decisión, ninguna red de seguridad si las cosas salían mal. Llegabas, evaluabas y esperabas no haber llegado demasiado tarde. De vuelta bajo la acacia, Grace volvió a moverse. La piel de Ellie estaba ahora más caliente. La deshidratación y el shock se estaban apoderando de ella, silenciosos y peligrosos. Grace se acercó a la cría, la levantó con cuidado e intentó convencerla de que se pusiera de pie. Ellie hizo un esfuerzo, empujando una vez con sus patas delanteras antes de volver a caer al polvo. Grace dejó escapar un gruñido sordo, cuyo sonido vibró a través de su pecho y se transmitió al suelo. Giró la cabeza, escudriñando la llanura en busca de cualquier signo de movimiento. La manada, el león, cualquiera. No hubo respuesta. La sabana seguía siendo amplia y vacía, hermosa y despiadada. Un buitre volaba ahora en círculos más bajos. Grace pisoteó el suelo, enviando una advertencia a través de la tierra. No permitiría que nada más tocara a su cría. Minutos más tarde, un nuevo sonido atravesó el aire. Desconocido, mecánico, cada vez más fuerte. Grace se tensó al instante, con las orejas bien abiertas. El vehículo apareció primero como una silueta, luego como un objeto en movimiento, acortando la distancia demasiado rápido. Se colocó directamente delante de Ellie, con el cuerpo tenso, lista para embestir si era necesario. Fuera lo que fuera, lo enfrentaría. Daniel redujo la velocidad del vehículo y apagó el motor mucho antes de llegar hasta ella. El silencio volvió a reinar. Él y Lucas se quedaron dentro un momento, evaluando la escena. Una elefanta madre en plena postura defensiva. Una cría en el suelo. No se veían más elefantes. «Esto es malo», susurró Lucas. Daniel abrió la puerta lentamente y salió, con cuidado en cada movimiento. No levantó las manos. No gritó. Simplemente se quedó allí, dejando que Grace lo viera, dejando que ella decidiera qué hacer a continuación. Años de experiencia le habían enseñado una cosa por encima de todo. El pánico, especialmente el de los humanos, solo empeoraba las cosas. Grace barritó, con un sonido agudo y fuerte que resonó en toda la llanura. Daniel dejó de moverse. Lucas le siguió, permaneciendo cerca del vehículo, pero manteniendo una postura baja. Ninguno de los dos cogió su equipo. Todavía no. Grace dio un paso adelante, levantando polvo bajo sus patas. Daniel se mantuvo firme, se agachó ligeramente, doblando una rodilla, una sutil señal de sumisión que significaba: «No estoy aquí para tomar, estoy aquí para ayudar». Ellie se movió al oír las voces. Abrió los ojos brevemente
y luego los volvió a cerrar. Grace sintió el movimiento y gruñó suavemente, sin apartar la trompa de la pantorrilla. Daniel miró a Ellie y sintió un nudo en el estómago. Agotamiento por calor, trauma, posiblemente lesiones internas. Esto no podía esperar. La única opción era la atención veterinaria de urgencia, e incluso eso era una burla sin garantías. En el trabajo con la fauna silvestre, el éxito se medía en posibilidades, no en promesas. Necesitamos su confianza, le dijo Daniel en voz baja a Lucas. O nos vamos. Grace los observaba a ambos, con sus ojos oscuros fijos y sin parpadear. El mundo parecía reducirse a este único trozo de tierra, este frágil espacio entre el miedo y la esperanza. El sol se acercaba al horizonte, y las sombras se alargaban y adelgazaban. Una vez más, el tiempo era el enemigo. Daniel dio un paso lento hacia adelante y luego se detuvo. Se llevó la mano al pecho, sin mirar a Ellie, sino a Grace. El mensaje era sencillo. Estaba dispuesto a esperar, dispuesto a arrodillarse, dispuesto a arriesgarlo todo por una decisión que ella tenía que tomar. Durante varios largos segundos, no pasó nada. Entonces, Grace se movió. Solo un poco, lo justo. No era una rendición, no era confianza, pero era una apertura. Y en esa apertura, la historia tomó su siguiente aliento. Grace no se había movido más que unos centímetros, pero era suficiente. Daniel no se precipitó. Sabía que no debía hacerlo. Incluso el más mínimo paso en falso. Un movimiento repentino, una voz elevada, podrían romper el delicado hilo de entendimiento que ahora se extendía entre el hombre y la bestia. Lentamente, con cuidado, abrió la cremallera de la mochila que llevaba a la espalda, y el sonido fue casi inaudible bajo la suave brisa. De ella sacó una pequeña botella de solución electrolítica y un paño limpio. Sin agujas, sin herramientas metálicas, sin nada afilado. Solo agua, sales y paciencia. Lucas se quedó atrás, observando los ojos y la postura de Grace. Su trompa seguía protegiendo a Ellie, pero su respiración había cambiado. Ahora era menos rápida, más mesurada, controlada. Su cuerpo, aunque todavía tenso, ya no gritaba pánico. Daniel dio otro paso adelante. Grace no se movió. Se agachó junto a Ellie, con cuidado de no tocarla todavía. La pequeña cría aún estaba demasiado débil para levantar la cabeza. Sus párpados se agitaban con cada respiración superficial. Daniel mojó el paño en la solución y exprimió suavemente unas gotas en la lengua de Ellie. La respuesta fue casi imperceptible. Un tic en la boca, un leve jadeo, pero era una señal de vida. Está deshidratada, murmuró Daniel con voz grave. Grace no entendió las palabras, pero entendió el tono. Tranquilo, bajo, destinado a calmar. Sus orejas se movieron una, dos veces. Bajó ligeramente la cabeza, observándolo todo, sin perderse nada. ¡Oh! Lucas dio un paso adelante, sosteniendo una lona portátil para dar sombra y un poste plegable. Era rudimentario, pero eficaz. Bajo la luz directa del sol, las posibilidades de Ellie disminuían por momentos. Grace gruñó cuando él se acercó, pero no se abalanzó sobre él. Se mantuvo firme, pero lo permitió. Juntos, los hombres colocaron la lona justo encima del cuerpo de Ellie. La sombra que proyectaba no era perfecta, pero bajó la temperatura a su alrededor unos grados cruciales. Daniel presionó el dorso de su mano contra el vientre de Ellie y asintió. Mejor. Durante la siguiente media hora, trabajaron en silencio. Daniel limpió la madera seca que había junto al costado de Ellie. La herida cerca de su oreja, probablemente causada por los dientes del león, se había coagulado, pero aún necesitaba atención. Utilizó un spray antiséptico en lugar de cualquier cosa invasiva. Grace observaba cada movimiento. En un momento dado, cuando Daniel tocó la pata trasera de Ellie para comprobar su movilidad, Grace dio un paso adelante con un gruñido sordo en la garganta. Él se detuvo al instante, sin desafío, sin explicación, solo respeto. Esa pausa fue importante porque lo que sucedió a continuación dejó sin palabras incluso a Lucas. Grace se inclinó hacia adelante, no para atacar, ni para defenderse, sino para tocar el hombro de Daniel
con la punta de su trompa. No fue agresivo, no era una advertencia, era un reconocimiento. Danielle no se movió. Dejó que el momento se asentara. Dejó que ella decidiera lo que significaba. Entonces, con la misma rapidez, ella se echó hacia atrás. El sol había bajado aún más, proyectando largas sombras sobre la sabana. A lo lejos, retumbaban los truenos, no procedentes de las nubes, sino de los cascos de los animales. Una pequeña manada de cebras pasó cerca del grupo de árboles, ajena al momento de vida o muerte que se estaba desarrollando cerca de allí. «Tenemos que llevarla a la estación», dijo Lucas en voz baja. «Pronto», asintió Daniel. «Pero no vamos a forzar nada. Si Grace no nos sigue, nos detendremos». Ambos sabían lo que estaba en juego. Transportar a una cría salvaje no era tan sencillo como cargar una jaula. Se necesitaba la cooperación, no solo del animal, sino también de su madre. Y los elefantes no olvidaban. No perdonaban los errores. De vuelta en el camión, Lucas desplegó una gruesa alfombra de goma, lo suficientemente blanda como para soportar el peso de Ellie sin causarle más lesiones. Daniel la extendió bajo la lona y comenzó a deslizar suavemente a la cría sobre ella. Llevó tiempo. Ellie gimió una vez, con las patas temblando débilmente. Grace se quedó cerca, respirando ruidosamente, con los ojos muy abiertos. No hizo ningún movimiento para intervenir. En cuanto Ellie estuvo completamente sobre la alfombra, Grace hizo algo que ninguno de los dos hombres esperaba. Se apartó solo unos centímetros, pero fue suficiente para decir, «Adelante». Lucas corrió hacia la camioneta, abrió la puerta trasera y bajó la rampa. Daniel y Grace volvieron a mirarse a los ojos. Él articuló con los labios, «La ayudaremos». Juntos, los guardabosques levantaron los bordes de la alfombra y comenzaron a deslizar a Ellie hacia la camioneta. El proceso fue lento y deliberado. Cuando llegaron a la rampa, Ellie dio un suave gemido. Grace gruñó en respuesta. Lucas sujetó la manta mientras Daniel se subía de espaldas, guiando el cuerpo de la ternera hacia la plataforma protegida. El interior de la camioneta había sido preparado. Paja, paños limpios y un monitor de campo conectado a una batería alimentada por energía solar. No era un hospital veterinario, pero era la mejor unidad de atención móvil que tenían. Mientras aseguraban a Ellie en el interior, Grace se acercó al vehículo. Su trompa recorrió el contorno de la puerta trasera. Podía oler a su hija, oír su respiración, su cuerpo temblaba, no de rabia, sino de determinación. Entonces hizo lo impensable. Empezó a seguir al camión, sin correr, sin perseguirlo, caminando un pie delante del otro. Cuando Lucas arrancó el motor, Daniel se sentó junto a Ellie, con la mano descansando suavemente cerca de su costado. La enorme silueta de Grace apareció junto a ellos, manteniendo el ritmo, con la mirada fija en los hombres y luego de nuevo en su ternera. El sol se ocultó tras las colinas y mientras la camioneta avanzaba, Grace la seguía, no porque la estuvieran guiando, sino porque así lo había decidido. La camioneta dio una sacudida al cruzar una serie de estrechos salientes esculpidos por años de lluvia y sequía. En el interior, la plataforma de carga traqueteaba suavemente, pero Daniel mantuvo una mano firmemente apoyada contra la alfombrilla bajo la cabeza de Ellie, manteniéndola quieta. Su respiración seguía siendo superficial. Sus párpados temblaban, oscilando entre la inconsciencia y el dolor. El spray antiséptico había ayudado a frenar la infección, pero sin líquidos intravenosos y atención médica, el tiempo se agotaba. Fuera del vehículo, Grace seguía con un ritmo lento y constante. Nunca interrumpía su paso. Cada pocos pasos estiraba la trompa hacia adelante y la rozaba suavemente contra el costado del camión, lo justo para sentir las vibraciones, lo justo para asegurarse de que su cría seguía dentro. La sabana, ahora pintada de tonos ámbar por la puesta de sol, susurraba de nuevo con el viento. Las aves habían vuelto a los cielos, pero la tensión no había desaparecido, no del todo. Detrás de ellos, el león no había vuelto a aparecer, pero su sombra permanecía. Cada movimiento en la hierba, cada destello cerca de la línea de acacias,
hacía que Lucas mirara por el espejo retrovisor. Si perdemos la luz, perdemos tiempo, dijo en voz baja. El equipo médico nos espera en menos de una hora. Daniel asintió, pero no dijo nada. Sus ojos permanecieron fijos en Ellie. El centro de conservación no estaba lejos. Una instalación de campo diseñada para estabilizar a los animales salvajes heridos antes de transportarlos a reservas más grandes. Contaba con equipamiento básico, iluminación solar y un pequeño equipo de veterinarios voluntarios que se turnaban durante la estación seca. Habían preparado el espacio tan pronto como Daniel les avisó por radio. Pero llegar allí no era el único reto. Todavía tenían a Grace. Cuando el camión se detuvo junto a la valla perimetral, Grace dudó por primera vez. Los edificios, aunque pequeños, le resultaban desconocidos. Los cables eléctricos que colgaban sobre su cabeza emitían un leve zumbido. Las voces humanas resonaban dentro de las paredes. Para una criatura que había pasado toda su vida al aire libre, era abrumador. Se detuvo a 10 metros de la entrada y se quedó inmóvil. Lucas aparcó y salió del vehículo. Dos miembros del personal se apresuraron a ayudarle a descargar la camilla y a llevar a Ellie al recinto sombreado, un refugio tranquilo con paja cerca de la sala veterinaria. Daniel se quedó con ella, comprobándole el pulso de nuevo y secándole el sudor de la sien. Afuera, Grace comenzó a caminar de un lado a otro, no con ira ni agresividad, sino con una ansiedad creciente. Levantó la trompa al aire y olfateó. Rugió con sonidos cortos y entrecortados. Sus orejas se movían y sus ojos escudriñaban el patio, las puertas y el tejado. Ellie estaba cerca, pero fuera de su alcance. Entonces llegó el enfrentamiento. Una veterinaria llamada Doctora Rosalie se acercó a Daniel. Tenía unos 50 años, era amable pero directa. Una mujer que había pasado la mayor parte de su vida trabajando en el rescate de animales en Sudáfrica. Está entrando en pánico, dijo Rosalie. O la calmamos o romperá la valla. Y si eso ocurre, las perderemos a las dos. Nos ha seguido voluntariamente, respondió Daniel. Simplemente no sabe qué es este lugar. Cree que le hemos quitado a su cría, dijo Rosalie con delicadeza. Una vez más, Lucas se acercó lentamente a la verja con una manta que aún olía a Ellie. Grace no retrocedió, pero tampoco embistió. La colocó sobre la verja y dio un paso atrás. Grace se acercó, la olisqueó, emitió un gemido largo y grave. No era dolor ni furia, era algo más profundo, algo vacío. Rosalie asumió un riesgo calculado. Déjala entrar. Lucas se volvió. ¿Hablas en serio? No se calmará a menos que vea al ternero. ¿Prefieres que derribe de una pared o que entre por la puerta? Con un gesto de asentimiento de Daniel, la puerta interior se abrió y Grace pudo entrar en la parte trasera del patio, más cerca del corral. No se precipitó, se acercó con cuidado, cada paso lleno de vacilación. Cuando llegó al corral, se detuvo. Dentro, Ellie se movió sobre el heno, su trompa se crispó una vez, luego otra. Grace presionó su propia trompa a través de los listones del corral y estableció contacto. Eso fue todo lo que hizo falta. El paseo se detuvo, el ruido se detuvo. Grace dobló las piernas debajo de ella y se sentó junto a la valla, donde podía ver a su cría a través de los barrotes. Rosalie exhaló. Bien, ahora empezamos el tratamiento. Dentro de la sala médica, prepararon un sedante suave, no para Ellie, sino por si Grace volviera a entrar en pánico. Por seguridad, nada más. Daniel se quedó con Ellie mientras Rosalie y su asistente limpiaban la herida, lavaban los restos de suciedad y sangre e insertaban una vía intravenosa para administrarle líquidos. Tardaron más de lo esperado. La infección había empezado a extenderse cerca de la base de la columna vertebral. Con cada toque, la ternera se estremecía, pero no lloraba. Ya no le quedaba voz. Cosieron la herida punzante al final, aplicando antibióticos y crema antiséptica. No era un trabajo perfecto, no en esas condiciones, pero era suficiente. Afuera, Grace no se había movido, ni siquiera para comer. Simplemente esperaba. Y cuando cayó la noche sobre la reserva, se encendieron los focos. Los generadores cobraron vida con su zumbido. Una luz cálida se derramó sobre el corral y el patio.
La sabana más allá se oscureció, se quedó en silencio. Pero dentro de este extraño santuario, el aire estaba cargado de algo diferente, algo que se sentía como esperanza. Daniel se recostó contra la pared, observando cómo subía y bajaba el pecho de Ellie. Aún no está fuera de peligro, advirtió Rosalie. Lo sé, dijo él, pero ya no está sola. En el silencio que siguió, volvió el rugido de Grace. Ahora más suave, casi como una nana, del tipo que canta una madre cuando el mundo está en silencio, pero su hijo aún necesita saber que ella está cerca. La noche se hizo más profunda, cubriendo la reserva como una pesada manta. Más allá de las vallas, la sabana volvió a quedar en silencio, solo interrumpido por el ocasional aullido de una hiena lejana o el susurro del viento entre los frágiles matorrales. Dentro del recinto, Ellie yacía inmóvil en su lecho de paja, con un gotero intravenoso que alimentaba lentamente su pequeño y maltrecho cuerpo. Grace no había abandonado su posición junto a la verja. Permaneció inmóvil durante la primera mitad de la noche, con su enorme cuerpo proyectando una sombra contra la pared iluminada. De vez en cuando levantaba la trompa, escudriñando el aire. Gruñía suavemente, apenas audible, no con los gritos de ira o alarma de ese mismo día, sino con un sonido más grave y redondo. Era el tipo de sonido que solo los elefantes entendían, una señal que decía, «Sigo aquí». Dentro, Ellie se movió. Daniel había hecho la primera guardia. Se sentó cerca de la cría, con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared de madera. Rosalie había insistido en que durmiera un poco, pero él se había negado. Había cosas que no tenían que ver con el protocolo. Había visto crías como esta antes. Algunas sobrevivían, otras no. Pero había algo en esta que le parecía diferente. Quizás era la madre. Quizás era el silencio que las rodeaba a ambas. Volvió a comprobar la vía intravenosa, asegurándose de que el flujo fuera constante. Luego, con delicadeza, le quitó una fina capa de suciedad del costado a Ellie. Ahora su piel estaba más caliente. No peligrosamente caliente, sino más cerca de estar estable. Su respiración también había pasado de ser entrecortada a algo más rítmica. «Eres más fuerte de lo que pareces, pequeña», le susurró. En la esquina, Lucas regresó con una botella de agua y una barra energética. Se las entregó a Daniel sin decir nada. Los dos hombres se sentaron en silencio, un silencio entre ellos que transmitía más comprensión que cualquier conversación. Estaban acostumbrados a esto, la espera, la incertidumbre, la esperanza sin garantías. Afuera, Grace soltó otro gemido bajo. Este no era fuerte, pero sí profundo. No era una amenaza, no era una llamada de auxilio, era un canto de dolor y tal vez, solo tal vez, una súplica. De vuelta en la puerta principal, otra guardabosques llamada Tasha se detuvo, con la mano en su linterna. Era nueva en el equipo, aún no endurecida por años de rescate de animales. Escuchó el sonido, con los ojos un poco irritados, aunque no podía explicar por qué. «Es la plegaria de una madre», se dijo en voz baja. Dentro, Ellie se movió de nuevo. Esta vez no fue un espasmo, fue un estiramiento. Extendió la pata delantera, desenrolló la trompa y soltó un pequeño soplo de aire. Abrió los ojos a medias. Daniel se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «Ellie», dijo con suavidad, «tranquila». La cría parpadeó lentamente, adaptándose a la luz. Luego, como si fuera memoria muscular, giró la cabeza hacia la pared del corral, en dirección a donde su madre había permanecido toda la noche. Emitió un pequeño sonido, como un suspiro, a modo de respuesta. Grace se adelantó al instante, presionando su trompa entre los listones de madera. Encontró la oreja de Ellie y la acarició por el cuello. Sin pánico, sin ruido, solo contacto. Ellie no se movió mucho. No podía, pero sus ojos parpadearon y su respiración se hizo más profunda. Pasó una hora entera con las dos así, una dentro y otra fuera, conectadas por el instinto y la esperanza. Entonces regresó Rosalie, con guantes y la mascarilla bajada hasta el cuello. «Se está estabilizando», dijo en voz baja. «La temperatura ha bajado y el ritmo cardíaco ha mejorado. Por la mañana sabremos más».
Pero no terminó la frase. No era necesario. Daniel sonrió levemente. Afuera, Grace había comenzado a balancearse lentamente hacia la adelante y hacia la atrás, un movimiento relajante. Los elefantes a veces se balanceaban así cuando estaban estresados. Les ayudaba a regular su sistema nervioso. Pero esto parecía otra cosa. Parecía paz. Va a necesitar tiempo, añadió Rosalie, ahora agachada junto a Ellie. Y espacio. Lo tendrá, dijo Daniel, lo que sea necesario. Lucas volvió a salir para comprobar el perímetro. Justo más allá de las luces, un par de chacales observaban desde los árboles, con sus ojos amarillos reflejando la luz de la luna. Golpeó 2 veces su radio, advirtiendo al equipo exterior, y luego volvió a entrar por la puerta. A medida que se acercaba el amanecer, el color del cielo comenzó a cambiar de carbón a azul pálido. Los primeros indicios del amanecer rozaban las copas de los árboles lejanos. Grace volvió a gruñir. No era un gruñido fuerte. No era desesperado. Era de satisfacción. El enfrentamiento había terminado. No porque alguien hubiera ganado, sino porque ambos se habían rendido a su manera. Grace había depositado su confianza. Los humanos se la habían ganado. Y Ellie, a pesar de todo el dolor que había soportado, había aguantado lo suficiente como para volver a sentir el contacto de su madre. En los últimos momentos antes del amanecer, Daniel se puso de pie, estiró la espalda y miró a la cría. «La mantendremos a salvo», dijo en voz baja. «Ahora puedes descansar». Fuera del corral, Grace se tumbó en el suelo, acurrucándose ligeramente, y su cuerpo finalmente se relajó y se durmió por primera vez en lo que pareció una eternidad. Sin alarmas, sin dramas, solo silencio. Pero esta vez no era el silencio del miedo. Era el silencio de la supervivencia. La mañana llegó lentamente. Los primeros rayos de luz tocaron a las puntas de los árboles espinosos que bordeaban la sabana, proyectando sombras largas y frescas en el polvoriento patio del centro de conservación. El borde nítido del silencio nocturno se había suavizado en una quietud más apacible, menos relacionada con el miedo y más con la espera. Desde el interior del recinto, unos suaves resoplidos rompieron el silencio cuando Ellie se movió de nuevo. Había sobrevivido a la noche. Su pecho subía y bajaba con más firmeza ahora. Los fluidos habían hecho su trabajo. Su temperatura se había estabilizado. La hinchazón de su costado había empezado a disminuir. Y aunque aún no se había levantado, la fuerza que casi la había abandonado había comenzado a regresar en pequeñas y obstinadas oleadas. Fuera del corral, Grace no se había movido de su puesto, ni una sola vez. Sus ojos seguían fijos en su cría, y de vez en cuando barría con la trompa el polvo a sus pies. Su cuerpo estaba en posición de alerta, pero incluso en esa postura protectora, algo había cambiado. No estaba paseándose, no estaba bramando, estaba observando, escuchando, confiando. Rosalie entró en silencio, llevando una segunda bolsa de líquidos electrolíticos y una almohadilla térmica que había calentado justo antes del amanecer. El aire aún era frío y la energía de la pequeña cría se agotaría rápidamente a medida que el sol subiera. Daniel la seguía frotándose el cuello, con el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. No había dormido, pero no parecía darse cuenta. Lucas estaba junto a la valla bebiendo café flojo, con la mirada fija entre Grace y la puerta. ¿Alguna señal del león?, preguntó Daniel. Ninguna, respondió Lucas. Enviamos un dron sobre la cresta oriental. No hay huellas ni movimiento. Si es inteligente, se habrá marchado. Era inteligente, murmuró Daniel. Lo suficientemente inteligente como para esperar. Lo suficientemente inteligente como para marcharse cuando tenía que hacerlo. Rosalie se arrodilló junto a Ellie, comprobó sus signos vitales y luego se volvió hacia Daniel. Se mantiene estable. Intentaremos ponerla de pie más tarde, pero necesitará ayuda. ¿De nosotros?, preguntó Lucas. Rosalie negó con la cabeza. ¿De ella? Todos miraron a Grace. Más tarde esa mañana, se tomó la decisión de trasladar a Ellie del corral al corral principal, un recinto más grande y suave donde podría intentar ponerse de pie bajo supervisión. El traslado sería arriesgado. El corral estaba cerca y controlado. El corral principal estaba abierto.
Si Grace entraba en pánico o si Ellie se derrumbaba, perderían más que el progreso. Aún así, no había otra opción. Daniel se acercó primero a Grace, con las manos vacías, tranquilo y deliberado. Se detuvo justo antes de alcanzarla y luego se agachó. No era un espectáculo, ni un gesto para nadie más. Era simplemente lo que le parecía correcto, un hombre arrodillándose de nuevo. El mismo hombre que le había pedido confianza en el polvo y el calor de la naturaleza salvaje, ahora se la pedía de nuevo. Aquí, bajo el sol naciente, con vallas, muros y miradas observadoras. Grace no atacó, rugió bajo, constante. Luego se hizo a un lado. Lo justo. Daniel abrió el pasador. Rosalie y Lucas trabajaron juntos, deslizando lentamente a Ellie sobre una camilla de lona acolchada diseñada para pequeños mamíferos. Ella dejó escapar un suave gemido, pero no se resistió. Sus ojos parpadeaban rápidamente, confundidos, pero alertas. Hicieron falta 4 personas para levantarla. Mientras cruzaban la corta distancia hasta el corral, Grace lo siguió de cerca, rozando casi el borde de la camilla. No cambió el paso ni una sola vez, ni protestó en ningún momento. Cuando dejaron a Ellie en el suelo, Grace se quedó fuera del recinto, esperando. Daniel abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. Ella entró, sin dudar. El sol estaba ahora más alto. La temperatura subía rápidamente. El polvo brillaba bajo sus pies. Durante varios minutos, Ellie permaneció inmóvil, adaptándose al cambio. Rosalie esperó el momento adecuado. Luego dio un paso atrás y dejó que Grace tomara el relevo. La madre elefante se acercó a su cría y la empujó con la punta de la trompa. Una vez, 2 veces. Al tercer intento, Ellie trató de levantarse. No lo consiguió. Le temblaban las patas. Se desplomó con un gruñido. Grace no se rindió. Otro empujón, otro sonido. Luego, otro más. Ellie empujó con más fuerza esta vez, primero con las patas delanteras, luego con las traseras. Su cuerpo se balanceó. Estaba a medio levantar, tambaleándose, insegura, y luego se puso de pie. Solo duró unos segundos, pero fue suficiente. Los humanos no vitorearon, no aplaudieron, nadie se movió. Simplemente observaron porque, en ese momento frágil y tambaleante, se estaba produciendo un milagro en tiempo real. Ellie volvió a ponerse de pie unos minutos más tarde, esta vez durante más tiempo. Se apoyó en su madre para sostenerse, con sus cuerpos tocándose desde los hombros hasta las caderas. Grace bajó suavemente la cabeza, descansando su trompa sobre la espalda de Ellie como si fuera una manta. Lucas tomó una foto. Rosalie susurró, «Lo va a conseguir». Daniel sonrió, pero no respondió. Sus ojos estaban fijos en otra cosa, en la postura de Grace, en su respiración, en su vigilancia. «Nunca la abandonó», dijo él, «ni por un segundo». «Eso es lo que hacen las madres», respondió Rosalie. «En todas las especies». A medida que el sol subía, llegaron algunos visitantes, silenciosos y respetuosos defensores de la vida silvestre e investigadores con acceso programado. Uno de ellos, una mujer de unos 60 años de Arizona, se acercó a Daniel y le preguntó amablemente, «¿Puedo quedarme un rato a mirar?» Él asintió. «Solo quédese detrás de la valla y hable en voz baja». Ella observó durante más de 1 hora, sin apenas hablar, luego se dio la vuelta y dijo, «Es lo más bonito que he visto en años». Al otro lado de la valla, Grace gruñó y Ellie se inclinó hacia ella de nuevo. Sin miedo, sin pánico, solo presencia. En un mundo demasiado lleno de ruido y violencia, este reencuentro silencioso entre madre e hija se había convertido en algo sagrado, algo por lo que valía la pena arrodillarse. Pasaron 3 días. El sol salía y se ponía sobre la reserva con el mismo ritmo tranquilo de siempre. Pero dentro de las puertas, algo extraordinario estaba sucediendo. Ellie no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a sanar. Sus heridas, aunque todavía sensibles, ya no sangraban. La fiebre había bajado. Volvía a comer, masticando con cuidado la hierba blanda que el personal traía de las sombrías orillas del río. Pero, más que eso, permanecía de pie durante más tiempo,
dando unos pocos pasos cada vez, siempre bajo la atenta mirada de Grace, que seguía cada movimiento de su hija como una sombra proyectada por el amor. El equipo había dejado de contar cuántas veces se quedaban en silencio. Ahora ocurría con demasiada frecuencia. En un lugar construido para rescatar, tratar y liberar animales salvajes, momentos como estos no deberían ser tan excepcionales, pero lo eran, porque no se trataba solo de biología, no se trataba solo del protocolo de tratamiento o de las estadísticas de supervivencia, era algo más profundo, algo más difícil de nombrar. Una conexión que había superado el trauma y el terror, un vínculo que ningún depredador podía romper y una confianza entre especies que la mayoría de la gente nunca creyó posible. Por la mañana del cuarto día había llegado el momento. Grace había vuelto a dar vueltas, pero esta vez no por miedo, sino porque estaba preparada. Rodeó el corral 3 veces, olfateando el aire y balanceando su trompa. Estaba inquieta. Quería movimiento, quería espacio, quería libertad. Ellie también. La pequeña cría había empezado a tirar de la puerta del corral cada vez que se acercaba un guardabosques. Empujaba los barrotes con la trompa. Inclinaba su peso hacia las llanuras abiertas más allá de la valla, y aunque todavía cojeaba ligeramente, sus patas estaban más fuertes y sus pasos más seguros. «Está lista», dijo Rosalie en voz baja. Daniel asintió. «Déjalas ir». Lucas levantó la vista de su portapapeles. «¿Y la manada?» «La encontrarán», respondió Daniel. «O ella las encontrará a ellas». La decisión no se tomó a la ligera. No había rastreadores GPS, ni collares tranquilizantes, ni plan de observación a largo plazo. No se trataba de un seguro. Se trataba de instinto. Grace había seguido a su cría hasta caer en manos humanas. Ahora ellas devolverían el gesto. Con las primeras luces del amanecer bañando la tierra de oro, el equipo abrió las puertas del recinto exterior. Un suave crujido, un movimiento silencioso. Y Grace cruzó, sin correr, sin pánico, con calma y majestuosa seguridad. Ellie la siguió, pegada al costado de su madre. No miraron atrás. El personal no se movió. Simplemente observaron desde la distancia cómo las dos figuras cruzaban el perímetro y regresaban a la naturaleza. Una madre y su cría, una al lado de la otra, cada paso alejándolas del peor día de sus vidas y acercándolas a algo completo. La hierba se mecía suavemente a su alrededor. Los pájaros cantaban sobre sus cabezas. Una ráfaga de viento levantó un remolino de polvo rojo que luego se calmó. Y entonces ocurrió algo inesperado. A lo lejos, en la llanura, cerca del árbol, surgió una silueta, luego otra. Cuerpos grises, trompas levantadas, orejas desplegadas. La manada. Habían regresado. Nadie vitoreó, nadie aplaudió. No era necesario. Grace levantó la cabeza y emitió un único y largo barrito, firme y seguro. Ellie respondió con un chillido más corto, brillante y agudo. El sonido resonó en el espacio abierto y la manada se movió, formando un semicírculo. Grace y Ellie se acercaron lentamente. La manada no se apresuró. Esperaron. Y cuando la madre y la cría llegaron al borde de esa formación sagrada, los elefantes se acercaron con cuidado, suavemente, envolviendo con sus cuerpos a las dos retornadas en un abrazo silencioso que solo los elefantes podían crear. Un círculo conmovedor, una familia reunida de nuevo. Daniel exhaló con optimismo, se dio la vuelta y se secó los ojos. Lucas susurró, «Lo han conseguido». Y durante un momento, nadie dijo nada más. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque el momento merecía el silencio. En todo el mundo, millones de personas verían algún día estas imágenes en Internet. Las verían en sus teléfonos, televisores inteligentes y ordenadores portátiles. Dejarían comentarios llenos de emojis de corazones y la palabra increíble. Algunos se preguntarían cómo unos animales salvajes podían actuar con tanta ternura. Otros susurrarían, quizás también haya esperanza para nosotros. Pero para las personas que estaban allí, las que se habían arrodillado en el polvo, habían esperado con miedo y habían logrado un milagro, no habría ningún discurso final. Solo la silenciosa verdad de que, a veces,
Cuando un león se lleva a un elefante bebé, el mundo no se acaba. A veces vuelve a empezar, y cuando lo hace, comienza en silencio. Si esta historia te ha emocionado, aunque sea un poco, haznoslo saber dejando un simple comentario. Solo tienes que escribir uno o incluso leemos todos los mensajes y significa mucho para nosotros saber que has estado aquí con nosotros. Y si quieres más historias sinceras como esta, relatos de animales, valentía y compasión, no olvides suscribirte a nuestro canal. Pronto tendremos más viajes hermosos y nos encantaría que formaras parte de cada uno de ellos. Gracias por vernos y hasta la próxima. Sé amable, mantén la curiosidad y nunca dejes de creer en los milagros silenciosos.